Buenos días para todos. Sean todos bienvenidos a el horario de prácticas matutinas de los días martes del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo esta práctica guiada, cómo resolver o cómo disolver un problema correspondiente a la conferencia que veíamos de la no identificación con las cosas del diario vivir. Entonces me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en los grupos y ya pronto estaremos dando inicio a la práctica del día de hoy. Recordemos a las personas que quieran compartir el link de inicio a la práctica del día de hoy, pues pueden hacerlo en este momento y de esa manera pues llegamos a más personas. Entonces vamos a ir verificando el audio y si llegan los comentarios para iniciar. Bien, entonces si ya verificamos el audio, ya podemos ir dando inicio a nuestra práctica del día de hoy. O sea, vamos a primero hacer un bosquejo de cómo es que las situaciones del diario vivir nos identifican. A veces decimos, no, es que hay un problema grandísimo, es que cómo voy a hacer, no, me tengo que olvidar del conocimiento porque es que tengo que resolver esto. No, pero es que precisamente el conocimiento nos da las herramientas para poder disolver eso que llamamos un problema. Entonces vamos a ir iniciando, hablando primero del objetivo de esta conferencia. Ya, permítanme por acá. Entonces, el objetivo, identificar qué sustenta un problema, o sea, aquello a lo que llamamos un problema. ¿Qué hay detrás? Porque es que generalmente nuestros problemas se sustentan en el temor, en el miedo. Miedo a todo aquello que pueda suceder. Entonces vamos a ver cómo desarmar completamente esa estructura para salir de la identificación. De que entonces estamos así como que no podemos dejar de pensar en eso, no porque sentimos que no podemos resolver. Vamos a ver en realidad cómo hacer para solucionarlo. Vamos a ver qué es lo que es un problema y es que es un asunto o una cuestión que se debe solucionar o aclarar, una contradicción, un conflicto, una dificultad, un inconveniente, un disgusto o molestia o una preocupación, y eso nos genera un sufrimiento, o sea, una identificación, porque está allí
es el aquí, decimos, ay, porque es que no puedo, es que no sé qué va a pasar, no es que puede pasar esto, no es que puede pasar aquello otro, pero no se llega en realidad a observar qué es lo que está sucediendo allí. Y es que los problemas son pasajeros. Recordemos que todo lo que está dispuesto en nuestra línea de la vida está así como una película ya dispuesta, algo que no es parte de la realidad, porque es que allí cuesta mucho comprender que todo eso que va pasando en nuestra vida es todas esas recurrencias que están dispuestas para esta existencia, en realidad todo eso es pasajero, porque hasta el cuerpo físico nuestro es pasajero, o sea, si no lo aprovechamos el tiempo que tiene de vida en esta existencia, pues también va a pasar. Entonces, no se comprende que lo único importante y valedero en nosotros, lo único que sí trasciende la muerte es nuestra chispa divina y que es la que debemos trabajar por rescatar porque esa sí no es parte de la película. O sea, es parte de la película, pero sí es trascendental. O sea, ha estado en todas nuestras películas y va a seguir hasta que volvamos al absoluto, bien sea autorrealizados o bien sea como una chispa fracasada. Entonces, eso es lo que debe importarnos. Entonces, cuando aprendemos a ver la vida como lo que realmente es, que es una película, a ver todo como desde afuera, o sea, a traernos de las situaciones, o sea, está pasando esto y esto y esto, bueno, y corresponde que pase. Muchas veces decimos, ay no, porque es que mi mamá tiene un inconveniente y no sé qué. Sí, pero eso es esa película, que debe pasar de esa manera. Ay, porque es que se me enfermó el animalito. No, porque hay un conflicto en la escuela con los hijos. Todo eso es parte de esa película. No que no deba buscarse solución a las cosas que hay que resolver, sí, pero no verlo como algo de que tengo que dejar toda mi energía allí, producto de preocupaciones y de desgaste emocional, cuando en realidad todo eso va a pasar de todas maneras. Entonces, lo importante es llegar a comprender eso, a comprender que toda nuestra vida es esa película, a abstraernos siempre de esa película, no identificarnos, porque no solamente abstraernos es decir, ay no, pues entonces no me importa. No, es que no es reprimir, es eliminar lo que nos trata de identificar con la película. Ay, que entonces cómo no me identifico si es que eso hay que resolverlo. Bueno, hoy vamos a ver la práctica de cómo resolverlo para no o para desidentificarnos de esa película. Porque vemos tanto, porque vemos tan grandes los problemas, y es que la mente, esa prostituta de la mente en nosotros, siempre va a ser de una situación un problema, porque vinieron o el niño se cayó y se aporreó una pierna y puede que se le haya roto el hueso, o porque se enfermó de tal cosa alguien de la familia y entonces cómo se va a resolver. Hay una prueba de cáncer que salió positiva en alguien de la familia y allí empieza esa mente a generar cualquier cantidad de situaciones que no existen. O sea, cuando uno empieza a observar en realidad, pues dice, o sea, ya va, ¿qué es lo que de todo esto que me está pasando por la mente, qué es lo que en realidad existe? Y nos vamos a dar cuenta que más del 80% de lo que está en nuestra mente no existe. Entonces es aprender también a observar todo eso que dice la mente. Nos recomienda esta práctica a coger el toro por los cachos, porque todo inconveniente o toda situación o todo aquello que llegamos a observar como un problema obedece al miedo. Cuando uno dice, no, yo voy a tomar al toro por los cachos, se allá va. ¿Qué es lo que exactamente me da miedo? Entonces empezamos a eliminar todos esos yoes que están detrás del temor, que me están haciendo que ese problema se vuelva cada vez más grande, y de esa manera cuando yo elimino, porque recordemos la mente es aire, la mente de hecho en el astral se puede ver como globos,
Entonces empieza esa mente a generar ese montón de globos que van poniendo la cabeza así de grande, no, va a pasar esto y después aquello. Y entonces se da esta situación y esta otra y ya está uno así con esa cabeza así de que bueno, va a haber un fin de mundo. Y resulta que tenemos es que empezar a eliminar, a explotar todos esos globitos a través de la muerte psicológica, porque este globito existe, no existe, no existe, explótelo. O sea, Madre Divina, elimíname ese defecto. Esta otra situación existe o no existe, no, no existe todavía, o sea, que puede darse, pero no está dada. Entonces nos vamos a ocupar de la situación si se llega a dar. Porque muchas veces ante una situación donde nos angustiamos y nos desesperamos, muchas veces después que pasa el problema nos damos cuenta, bueno, y tanto que me preocupé y en realidad no pasó nada de lo que me imaginé. Y así pasa la mayoría de las veces porque nuestra mente siempre va a agrandar los problemas generando miedos en nosotros, porque recordemos, los defectos buscan es alimentarse, ellos nos conocen mejor que nosotros mismos y entonces dicen, ya esta es la oportunidad, vamos, que esto le genera miedo. Ay, Dios, sí, puede pasar tal cosa. Esto también le genera miedo. Ay, mira, es que no, y ahora sí pasa esto otro. Y ahí es donde la persona empieza a desesperarse, a entrar en pánico, en angustia. Y hay personas que llegan incluso a suicidarse porque dicen, no, no voy a poder solucionar esto. Y se suicidan. Y resulta que la situación cuando otra persona lo ve desde una perspectiva de afuera, dice, pero ¿y qué pasó? ¿Por qué se suicidó por esa tontería? Y es porque la persona se dejó llevar por todos esos pensamientos, por todos esos miedos, llegó a entrar en pánico y ya a la persona entrar en pánico, pues ya siente es que puede morir y ante una situación como esa, si la persona pues es muy débil emocionalmente, pues puede llegar a suicidarse. Entonces es preferible observarnos, autoobservarnos. ¿Qué es exactamente tomar ese toro por los cachos? ¿Qué exactamente es lo que sucede? ¿Qué de todo eso que me estoy imaginando existe o no existe? Y de allí, una vez que eliminamos todo lo que no existe, es que vamos a ver, bueno, hay una situación que resolver, vamos a resolver exactamente lo que hay que resolver y no a llenarnos pues esa mente de todos estos miedos. Entonces vamos a hacer la práctica. Vamos a iniciar haciendo la conjuración del belilín y del círculo mágico. Recordemos, por acá nos saluda Eric. Bueno, bienvenido Eric. Bienvenidos a los compañeros que se van uniendo al en vivo. Entonces vamos a hacer una respiración profunda. Inhalamos lenta y profundamente por la nariz. Sostenemos un poquito y exhalamos con el mantra Sa para ponernos en presencia de nuestro ser. Entonces inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Muy bien. Vamos a hacer el belilín, que recordemos aleja las fuerzas negativas del ambiente, larvas, magos negros, remanentes de energías negativas, etcétera. Entonces, concentrados en nuestro corazón, sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente, cantamos imaginando cada palabra. Belilín, 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 ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti.
El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Ahora pasamos a hacer la petición de asistencia, perdón, el círculo mágico, que recordemos cierra el ambiente y lo deja protegido. Entonces, concentrados en nuestro corazón, sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente, con seguridad y fuerza, imaginando cada palabra. Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar y hacerlo así libre de las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Muy bien. Ahora vamos a pasar a hacer la petición de asistencia a nuestro Padre, a nuestra Madre Divina, para realizar la práctica que tiene como finalidad disolver un problema que nos causa sufrimiento. Entonces cada uno puede hacerlo internamente con sus propias palabras. Muy bien. Ahora vamos a pasar a hacer el proceso de relajación del cuerpo psíquico y del cuerpo físico. Entonces, para relajar el cuerpo psíquico vamos a relajar la emoción y la mente. Para relajar la emoción vamos a hacerlo a través de la respiración. Inhalamos lenta y profundamente por la nariz y exhalamos con el mantra Sa. O sea, sostenemos un poquito y exhalamos. Entonces vamos a hacerlo 5 veces. Inhalamos, retenemos, exhalamos. 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 Muy bien. Ahora para relajar nuestra mente nos vamos a concentrar en escuchar sonidos lejanos por un minuto. Entonces no vamos a identificarnos con estos sonidos, sino que vamos, o sea, no nos vamos a poner a pensar en el sonido, sino que identificamos un sonido, ah, esto es tal cosa, ya, lo soltamos, buscamos uno más lejano, ah, esto es tal cosa, ya, soltamos y vamos a buscar otro. En esa medida se relaja nuestra mente. Vamos a hacerlo por un minuto.
Muy bien. Ahora vamos a relajar el cuerpo físico a través de la imaginación. Entonces vamos a empezar imaginando cómo una luz verde a manera de escáner empieza a ingresar en nuestro cuerpo y va relajando, soltando, distensionando cada parte de nuestro cuerpo. Entonces vamos a iniciar imaginando cómo esa luz empieza a ingresar por cada uno de los dedos de nuestro pie derecho, cubriendo todo nuestro pie derecho, relajándolo, soltándolo, distensionándolo. Planta del pie, el dorso, talón, tobillo, toda la parte interna del pie y externa. Sigue penetrando esa luz que relaja, que suelta, que distensiona nuestra pierna. Empieza a subir hacia la rodilla, relajando, distensionando la pierna. La parte de afuera, de adentro, cada nervio, cada músculo, cada tendón, cada hueso. Nuestra rodilla, nuestro muslo derecho. Imaginamos cómo esa luz fuerte, brillante, relaja, suelta toda nuestra pierna derecha. Y la soltamos. Ahora imaginamos cómo esa luz empieza a ingresar por cada uno de los dedos de nuestro pie izquierdo, relajando, soltando, distensionando todo nuestro pie. Por dentro, por fuera, lo relaja, lo suelta, lo distensiona. Talón, tobillo, toda la parte interna del pie. Empieza a subir por nuestra pierna hacia la rodilla, cubriendo cada hueso, cada músculo, nervio, tendón, la rodilla, el muslo. Imaginamos cómo se relaja toda nuestra pierna izquierda y la soltamos. Ahora esa luz empieza a ingresar a nuestro tronco por la parte baja, relajando, distensionando nuestro tronco en la parte baja, los glúteos, el sexo, y empieza a subir, cubriendo cada órgano interno, cubriendo la parte baja de la espalda, los glúteos. Empieza a subir a la parte media, sigue cubriendo los órganos, la parte frontal. Va cubriendo nuestra parte alta. Vamos imaginando cómo cada órgano que va tocando lo va soltando, relajando, distensionando. Cada hueso de la espalda, cada músculo, nervio, tendón. Se va soltando al contacto con esta luz fuerte. Imaginamos cómo ya cubre todo nuestro tronco y lo soltamos. Ahora empieza a bajar hacia nuestro brazo derecho, cubriendo del tronco hacia el codo, del codo a la muñeca y de allí a los dedos. Imaginamos cómo esa luz va relajando, soltando, distensionando todo nuestro brazo derecho y lo soltamos. Ahora esa luz fuerte baja desde el tronco hacia nuestro brazo izquierdo, cubriendo del tronco al codo, del codo a la muñeca, de la muñeca a la punta de cada uno de los dedos. Y soltamos nuestro brazo izquierdo. Ahora empieza a subir por nuestro cuello, relajando cada vértebra de nuestro cuello, los músculos, nervios, tendones de nuestro cuello. Empieza a ingresar a nuestra cara, relajando cada músculo de la cara, de los pómulos, de la boca, de la mandíbula, la lengua,
la nariz, los ojos, el entrecejo, las orejas, toda la parte interna de la cabeza, el cuero cabelludo. Imaginamos cómo se suelta toda nuestra cabeza y soltamos. Ahora observamos si hay alguna tensión en nuestro cuerpo, en alguna parte del cuerpo. Si en la base del muslo, o en la pantorrilla, o en la mano. O sea, vamos a focalizar esos puntos donde hay tensión y allí le ordenamos a nuestros músculos, nervios, tendones, relájese, cálmese, suéltese. Observamos a ver si hay en otra parte del cuerpo alguna tensión y allí le decimos, suéltese, tranquilícese, relájese. Muy bien. Ahora vamos a pasar a revisar. Vamos a identificar los miedos que sustentan nuestro problema. O sea, ese problema que podemos utilizar el cuadernito, a veces a veces lo utilizamos, no. Para las personas que les gusta utilizar el cuaderno, pues sí es bueno siempre utilizar el cuaderno. Entonces vamos a identificar los miedos que sustentan ese problema que tenemos. Vamos a hacer una lista de esos aspectos a los cuales le tenemos miedo. Si es eh, que hay un proceso de adulterio, por ejemplo, la persona puede tener miedo a la soledad, miedo a la miseria, a la calumnia, a la cárcel, al robo, a la traición, a la violencia, al dolor, a la muerte, a perder algo o a alguien que uno ama. Pero si el problema es, por ejemplo, que me parece que me van a botar del trabajo, entonces miedo a la miseria, miedo al quedar mal delante de la gente, a que me van a criticar, a que me van a humillar, que me van a juzgar porque no he salido adelante. Entonces vamos a identificar esos miedos que sustentan nuestro problema. Vamos a dar 2 minuticos. Vamos a poner el temporizador. Y vamos cada uno a identificar esos miedos que están detrás del problema. Esto se aplica para cualquier problema que uno tenga.
Muy bien. Vamos a pasar al siguiente ítem, que es ¿por qué le tengo miedo a esto? Entonces lo vamos a ver durante 3 minuticos, donde vamos a revisar, vamos a ver que nuestra mente va a responder muchas cosas. Vamos a anotar esas cosas que responde nuestra mente. Por ejemplo, que dice, podría responder al hablar del miedo a la miseria. Ah, porque mis hijos van a sufrir, porque me van a quitar la casa, porque los demás se van a burlar de mí y me van a humillar. Entonces vamos a dejar que la mente responda. O sea, ¿por qué tengo miedo a cada uno de esos aspectos a los que anoté acá que le tengo miedo? Entonces vamos a ir anotando acá, pues, por qué le tengo miedo a esto. Muy bien, vamos a pasar al siguiente ítem. ¿Qué imagino mientras siento miedo? Vamos a colocar por aquí, porque allí vamos a ver cómo nuestra mente nos lleva al país psicológico. Frente a cada una de las respuestas o justificaciones, coloca lo que tu mente se está imaginando mientras piensa en eso. Por ejemplo, ante el por qué mis hijos van a sufrir, me imagino que están sufriendo terriblemente por mi culpa, me imagino sintiéndome débil e incapaz y fracasando en todo lo que haga. Me estoy imaginando cómo los roban o cómo los matan o cómo los violan, porque nuestra mente siempre es muy fatídica. Entonces vamos a empezar a pedir muerte, porque a cada uno de estos aspectos pues tenemos que estar pidiendo muerte.
Entonces vamos a ver qué es todo aquello que nuestra mente se imagina y vamos a ir pidiendo muerte a cada uno de esos detalles durante los próximos 3 minuticos. Todo lo que nos imaginamos cuando respondimos las preguntas anteriores. Muy bien. Ahora vamos a pasar a identificar los actores dentro de la escena. Entonces, estamos ante un panorama aterrador. El siguiente paso será mirar qué hay detrás de la imaginación. Por ejemplo, si yo me imagino que están violando a mi hija, ¿qué hay detrás de esa película fantasiosa que proyecta mi mente? Vamos a revisar escena por escena qué me imaginé. Voy a identificar esos actores y los voy a juzgar despiadadamente porque en toda imaginación siempre uno dice, no, es que pasa esto y después esto y después esto, y ahí estamos involucrando un montón de gente. Porque este me está viendo mal y aquel también, y para la familia va a ser así, y para los vecinos va a ser así, entonces, ¿a qué vecinos me imagino? ¿A qué personas de la familia me imagino? ¿A qué personas del trabajo me imagino? Entonces, a todo eso que me voy imaginando, que este hace esto, que aquel hace lo otro, vamos a ir desintegrando todos esos actores que hay en en esa escena melodramática que tenemos en la cabeza. Entonces vamos a irlos identificando y los vamos a ir eliminando. O sea, los juzgamos despiadadamente porque, claro, estamos viendo, son nuestros propios efectos psicológicos que están armando toda esa película. Vamos entonces a eliminarlos para desarticular todo aquello que solamente existe en nuestra imaginación. Vamos a hacerlo durante los próximos 3 minuticos.
Muy bien. Entonces, el último paso es la eliminación, pero para esto hay que superar una última barrera que es el apego. Para desapegarnos de un defecto psicológico debemos darnos cuenta del daño que nos ha causado. Cuando comprendamos esto, tendremos toda la voluntad de quitárnoslo, pidiéndole a la fuerza del amor de nuestra conciencia que lo elimine de la siguiente forma: Madre Divina, elimíname este defecto. Entonces, si ya estuvimos pidiendo muerte en la parte anterior, pues entonces vamos a revisar si hay alguno por allí todavía que no hayamos eliminado. Si hay alguno que decimos, no, pero esto me parece que como que no debiera quitármelo. Si me está identificando con el problema, es un defecto psicológico. Si me está causando preocupación, es un defecto psicológico. Si me está causando cualquier agrado o desagrado, es un defecto psicológico. No es que no puedo dejar de preocuparme porque me voy a volver un insensible. No, eso no sucede, nos volvemos más conscientes. Entonces vamos a juzgar despiadadamente todo lo que se haya manifestado y cualquier detalle que se haya pasado por allí, pues vamos a eliminarlo también. Vamos a hacerlo en los próximos 2 minuticos. Vamos a hacerlo solo durante 2 minutos. Y ya estamos pronto a terminar la práctica. Bien, entonces vamos a dar las gracias a nuestro Padre, a nuestra Madre Divina. Vamos a hacerlo con nuestras propias palabras, cada uno internamente. Muy bien. Y dejamos con esta frase que dice: si no está dentro de ti, es imposible que se manifieste afuera. Recordemos que por ley de correspondencia, si nosotros no tenemos algo adentro, pues porque la ley dice como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, pues si no está dentro de nosotros, definitivamente no se puede manifestar afuera, porque atraemos es por ley de correspondencia. Entonces, todo aquello que atraemos es atraemos porque el yo está dentro. Pero si eliminamos al yo adentro, o sea, todos esos detalles que estuvimos viendo en este momento y que estaban sustentando ese problema, si eliminamos todos esos yoes, pues ya entonces no tiene por qué manifestarse afuera. Entonces allí, como les decía, que hay una situación por resolver, sí, seguramente. O sea, si nos botaron del trabajo, si nos cortaron la luz, si
tuvimos un inconveniente con una persona o con un hijo, con la pareja. Si hay algo que solucionar, sí, obviamente hay algo que solucionar, pero todo lo que nuestra mente ha creado haciendo que aquello se convierta en un gran problema, pues en realidad es solo eso, un montón de yoes que aprovecharon para alimentarse, que si no los eliminamos, pues van a seguir generando allí esa misma situación. Si nosotros eliminamos todos esos globitos, como veíamos al principio, pues entonces sencillamente el problema desaparece. Entonces, bueno, viendo que no hay comentarios, vamos a dejarlo hasta acá. Ya tendríamos conferencia el día de mañana también de fase A. Nos tocaría la conferencia 41. Es la danza de los derviches y la transmutación de fuerzas cósmicas. Esa conferencia la estaríamos viendo el día de mañana. Ya esta tarde estaríamos pasando el material complementario que está pendiente. Y bueno, nos seguimos viendo en las actividades de la página y a través del grupo. Bueno, feliz resto del día. Hasta la próxima.